Si estás comenzando a estudiar ciencias sociales, posiblemente estés cometiendo un error que condiciona el resto de tu carrera. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Uno de los errores que cometemos los estudiantes de ciencias sociales es pretender analizar la realidad desde perspectivas demasiado parciales, simplistas y fragmentadas. La realidad social es compleja. No puede explicarse únicamente a través de la economía, la política, ni las ciencias de la educación. Todos los elementos de la realidad social están interconectados. Por eso es necesario desarrollar una mirada holística, que nos haga comprender la realidad social como un todo. Sin embargo, muchos estudiantes pretenden especializarse demasiado pronto, sin haber construido una base teórica sólida que les permita comprender esa complejidad. Antes de especializarse, es necesario poseer unos conocimientos teóricos amplios que nos permitan orientarnos. Y una de las mejores formas de hacerlo es acercarse a los grandes autores y a sus grandes libros, que desde diferentes disciplinas se han aproximado al estudio de las dinámicas sociales. Por lo tanto, en este vídeo te voy a proponer 5 libros fundamentales que te ayudarán a construir un pensamiento crítico que a la vez te permitirá comprender la realidad social desde una perspectiva más profunda y compleja. Porque si no elegimos bien nuestras referencias bibliográficas, es posible que estemos perdiendo el tiempo. El coste de oportunidad de leer un mal libro es muchas veces no leer uno bueno. El primer libro, escrito por Ken Morrison, es esencial para iniciarse en las ciencias sociales. En este libro, el autor expone las ideas de Marx, Durkheim y Weber. Estos tres autores, entre otros, sentaron las bases sobre las que se articulan las actuales ciencias sociales. Entender a Marx es fundamental. Por ejemplo, su teoría materialista sobre la evolución de las sociedades ha tenido un gran impacto en disciplinas como la antropología o la sociología. Investigadores como Marvin Harris, a través de su materialismo cultural, han utilizado y han perfeccionado las ideas desarrolladas por Marx en el siglo XIX. De ahí que entender la propuesta teórica de Marx, aunque sea a grandes rasgos, es fundamental para cualquier estudiante de ciencias sociales. Por su parte, Weber ofrece una perspectiva distinta al materialismo de Marx, más centrado Weber en el estudio de las ideas y la cultura. Su obra permite comprender cómo las creencias, los valores y las mentalidades influyen en el desarrollo de las sociedades. En su obra de referencia, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, establece una relación entre determinadas ideas religiosas y el desarrollo del capitalismo moderno. Independientemente de las críticas que han recibido sus tesis, su enfoque metodológico y sus lógicas de investigación han sido claves en la construcción de las modernas ciencias sociales. Por último, Durkheim es fundamental para entender el papel de la religión como elemento cohesionador de la sociedad, así como otras formas de conciencia colectiva, las cuales vertebran a nivel simbólico a la sociedad. Por estos motivos, el libro de Ken Morrison es fundamental para cualquier estudiante, ya que nos introduce las ideas de Marx, Weber y Durkheim. El segundo libro que recomendaría es El moderno sistema mundo, de Immanuel Wallerstein. Vivimos inmersos en el fenómeno de la globalización neoliberal, la cual influye de manera directa o indirectamente en cualquier fenómeno social. Hoy en día se habla mucho de la perspectiva local y de cómo los fenómenos locales están cada vez más interconectados con las dinámicas internacionales. En este sentido, la obra de Wallerstein nos invita a comprender la evolución de la globalización capitalista, desde el siglo XV hasta el día de hoy. Analizar cómo se han construido las relaciones internacionales desde una perspectiva histórica y crítica es esencial para comprender cómo funciona el mundo en la actualidad. Por consiguiente, todo estudiante debería de conocer la obra del moderno sistema mundo, escrito por el marxista Immanuel Wallerstein. Superando la dinámica materialista de Wallerstein, el tercer libro que recomiendo es Lo sagrado y lo profano, escrito por Mircea Eliade. A diferencia del anterior autor, el cual centra su mirada en la economía,
Mircea Eliade se enfoca en estudiar la dimensión simbólica y religiosa del ser humano. A través de la dicotomía entre lo sagrado y lo profano, el autor estudia cómo las diferentes sociedades construyen sus cosmovisiones y sus particulares formas de ser y de estar en el mundo. Este enfoque es esencial, ya que nos permite entender que las sociedades no se articulan únicamente sobre bases económicas y materiales, sino que también sobre creencias, símbolos y sistemas de significados. El cuarto libro que todo estudiante de ciencias sociales debe de conocer es la Biblia, especialmente una Biblia comentada desde una perspectiva católica, como puede ser la Biblia de Navarra. Entender los textos sagrados que se encuentran en la Biblia es esencial para comprender las bases culturales y simbólicas sobre las que se ha construido la sociedad occidental. El estudiante que se aproxima a la Biblia debe de entender que la Biblia no es un texto compacto y uniforme, sino que es una compilación de textos formados por escritos de diferentes estilos: historia, poesía, narración. Asimismo, no existe un único canon bíblico, ya que las diferentes subdivisiones del cristianismo tienen su propio canon y compilación de libros. Por ejemplo, las Biblias protestantes suelen poseer menos libros que las Biblias católicas y que las Biblias ortodoxas. Por lo tanto, mi recomendación es que os hagáis con la Biblia traducida por la Universidad de Navarra, en la cual se analizan los textos sagrados y se interpretan desde una perspectiva católica. La realidad es que más allá de su dimensión religiosa, su estudio es fundamental desde una perspectiva histórico y cultural. La historia del cristianismo y de Occidente son indisolubles. Por lo tanto, cualquier estudiante de ciencias sociales que se precie debe de aproximarse al estudio de la Biblia y del cristianismo en general desde la máxima rigurosidad posible. Por último, Historia sencilla de la filosofía de Rafael Gambra proporciona una base filosófica básica que todo estudiante de ciencias sociales debe tener. Esta obra recorre la evolución del pensamiento occidental, desde sus orígenes hasta el día de hoy, y expone las ideas principales de los grandes filósofos. Comprender la historia de la filosofía es elemental, porque muchas de las ideas que utilizamos y conceptos a través de los cuales damos sentido al mundo tienen origen en estos pensadores. Las ciencias sociales y la filosofía están profundamente conectadas, y es imposible comprender la una sin la otra. Por lo tanto, un manual de filosofía básico, pero completo, como puede ser el escrito por Rafael Gambra, es esencial para cualquier persona que pretenda analizar la realidad social con cierta precisión y rigurosidad. En las disciplinas humanísticas, muchas veces cometemos el error de querer construir la casa por el tejado. Nos acercamos directamente a obras de especialistas, sin haber construido una base teórica sólida antes. Sin embargo, son los autores clásicos, a través de sus obras de referencia, los que nos suelen dar las herramientas analíticas básicas para analizar la realidad social de una manera sistemática. Evidentemente, hay muchos autores que se han quedado fuera de la lista que yo he propuesto, y que también sería interesante estudiar: Bourdieu, Althusser, Stuart Hall. Pero sin lugar a dudas, estos 5 libros que te he propuesto pueden ser un punto de partida excelente para poder construir un marco teórico consistente. Si crees que hay algún libro esencial que nadie se puede perder, no dudes en ponerlo en los comentarios. Muchas gracias.